Saludos amigos, gracias por estar conectado con nosotros. Bienvenidos a otra entrega de este su programa, El Poder de Saber. En el día de hoy vamos a entrevistar al autor de una obra muy interesante porque trata de parte del legado de la familia Díez, de la familia del patricio Juan Pablo Duarte en la hermana República de Venezuela. Estamos hablando de la obra Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte que gobernó a Venezuela. Ahí está la obra en pantalla y tenemos aquí a su autor, que es Juan Vargas Suárez, quien es ingeniero civil, licenciado en Derecho, egresado del programa de liderazgo ético de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, ex regidor del municipio de Pedro Brán, articulista en El Nuevo Diario, ex vicecónsul de la República Dominicana en Venezuela y actual vicecónsul de la República Dominicana en China. Gracias por aceptar la invitación y muy bienvenido a tu espacio, El Poder de Saber, y cómo no aquí a nuestro municipio de Moca. Gracias a ti, a ustedes por la oportunidad y al compañero Santiago Rodríguez por servir de puente para este día de hoy estar aquí. Muy bien, sí, a Santiago que está aquí detrás de cámaras, que fue quien bueno, ahora supe que fue que me lo prestó, yo pensaba que me había obsequiado esta obra, lo único que te la voy a devolver toda rayada, Santiago, como están todos mis libros. Bien, bueno, para poner en contexto histórico a nuestros televidentes, he sabido de todos, ¿verdad?, que antes de fundar la República Dominicana, muchas familias enteras de nuestros antepasados criollos se fueron al exilio, fruto a las intervenciones, ¿verdad?, de Haití. Tengo entendido de que, según lo que escribió Juan Vargas Suárez en su obra, que el padre de Manuel Antonio Díez, el señor Mariano Díez Jiménez, se fue a Venezuela después de una de las fatídicas intervenciones militares de Haití, específicamente la de 1801, encabezada por Louverture, y que regresa a la República Dominicana después de que Juan Sánchez Ramírez, ¿verdad?, logra la reconquista de la República y que luchó conjuntamente con Núñez de Cáceres para los trabajos y las labores de la Declaración de la Independencia de 1821. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Entonces, Mariano Díez Jiménez, quien es el padre, ¿verdad?, de Manuel Antonio Díez, ¿cuál fue su participación de él en la guerra en la independencia efímera, en la independencia de 1821 junto a Núñez de Cáceres? ¿Cuál fue la participación que tuvo? Él no tuvo una participación mayúscula porque era bastante joven. Estamos hablando del padre, del personaje de esta obra, ¿verdad? Pero junto a los pocos que estaban con Núñez de Cáceres, que recuerda, todos eran civiles, no eran militares, pues se alzaron en contra de la dominación haitiana y proclamaron aquello que se llamó el Estado de Haití español, que fue el primer nombre de 1821. Correcto, sí. No se llamó República Dominicana. No era independencia pura y simple, era separación más bien. Era una separación y después una solicitud de protectorado a la Gran Colombia, a la República de Colombia, que presidía Simón Bolívar. Entonces, bueno, él tuvo, debido a eso que fue efímera, que tuvo que exiliarse nuevamente, Mariano Díez, es que él regresa a Venezuela, tenía aproximadamente 22 años por ahí, y entonces ahí participa en la guerra de independencia de Venezuela. ¿Cuál fue la participación de él Bolívar junto a Simón Bolívar? Bolívar lo designó teniente de artillería en Maracaibo específicamente. La provincia de Maracaibo era muy importante, bueno, como estado sigue siendo como estado. Pero al no ser un personaje, digamos, no ser general, no hay gran documentación de sus labores específicas, pero se sabe que fue un valiente y que sobrevivió, porque después de eso, pues él llegó hasta el rango de coronel y participó después en la Guerra Federal de Venezuela, que fue una guerra que se llevó después de la independencia para convertir a Venezuela de una república unitaria a una república federal. Correcto. Y ahí es donde él tuvo una participación más importante. Y su hijo, y motivo de ello, pues después ascendido a general.
Sí, ya sí, como en una edad aquella avanzada. división de los federalistas y los liberales, ¿verdad? Intentaban hacer a Venezuela de un estado federal, ¿verdad? Estados Unidos de Venezuela, que al final Ese era el nombre lograron. oficial, Estados Unidos de Venezuela. Correcto. Y cada estado, que es lo que aquí se conoce como provincia, que se llaman estados, pues tenían una autonomía, tienen una mayor autonomía que la que tiene una república unitaria como la nuestra. La República Dominicana es una república unitaria. Correcto. Entonces, pero allá se logró y en esos tiempos cuando Duarte estaba allá y bueno, eso es otro tema. Pero fue en esa época, En esa época. 1850, del 58 al 62. Bueno, aquí tuvimos, en la República Dominicana, tuvimos una especie de debate similar a que ocurrió en Venezuela cuando se estaba redactando la Constitución de Moca en 1858, pero aquí fue a lo inverso, aquí ganaron los liberales, no pasó el Estado federado, que eso es otro tema de debate. Entonces, ¿de dónde te nace la inspiración de escribir estas líneas, de escribir esta obra? Bueno, yo leí en una publicación que hace la Academia de Historia Dominicana, de una revista que ellos publican, está en internet, que había una carta que escribió un descendiente de Vicente Celestino, comunicándole a la familia de Duarte aquí informaciones sobre su familia en Venezuela. Y uno de ellos decía que uno de los descendientes de Mariano había llegado a ser presidente interino de Venezuela. Y se mencionaba de manera así por encima. Fue médico, tuvo tal cargo, como 5 cargos, y hasta ahí quedó. Entonces yo me quedé con eso fue cuando yo estaba en la universidad. Cuando me quedé con esa duda, y cuando el presidente Abinader me designó allá en Venezuela, esa fue una de las primeras cosas que quise hacer. Yo quería, no solamente de él, sino en el consulado, colocar las fotos de los dominicanos y los descendientes dominicanos, que según nuestra Constitución son dominicanos también, que hayan tenido una participación importante en Venezuela. Por eso que comentamos hace unos minutos, de hacer un equilibrio sobre los personajes que hay hoy en día en la actualidad, que promueven los antivalores, entonces nosotros promover los que promueven los valores y que son ejemplos a seguir para nuestra sociedad. Esa fue la idea. Entonces cuando estuve buscando en el Archivo General de la Nación, porque yo dije, si fue presidente tiene que haber una foto de él. En el Archivo General de la Nación de Venezuela busqué y encontré en un periódico del año 1892 que se llama El Cojo Ilustrado, una página que nos decía abajo ciudadanos que han ejercido el poder ejecutivo en Venezuela, y ahí es donde está esa foto que la pusimos de portada a color, y te fijas que se parece muchísimo a Duarte. Entonces, Sí. pero está a color. Al final del libro, en los anexos, está una copia de esa página. Esa página del periódico. Bien. Entonces, posteriormente, pues, fui descubriendo ahí mismo todas las cosas que estaban documentadas, de que fue miembro de la Academia de Historia de Venezuela, que fue médico, director del Hospital Militar de Caracas. Vamos para allá ahora. Y dije, toda esta información hay que condensarla en un solo documento. Sí, sí. No, pero me imagino que sí, que una buena fuente de inspiración es saber, ¿verdad?, que un descendiente de un dominicano y más de la familia Díez, del patricio Juan Pablo Duarte, gobernó a Venezuela. Excelente. También veo que en la obra tú destacas también a otro descendiente de los dominicanos, al general Juan Crisóstomo Falcón, ¿verdad?, que también fue un líder militar. Fue el líder de la guerra federal. Imagínate, y él era hijo de un dominicano, solo que no era un dominicano como los de ahora, que tenemos gran parte de la cultura dominicana, porque su padre pues nació cuando todavía esto era una colonia española. Sí. Pero en definitiva tenía sangre dominicana. Y él apoyó a Duarte. Fue quien entregó los primeros 1,000 pesos como presidente de Venezuela a Duarte, cuando él quiso regresar en el 62 para unirse a la guerra de la restauración. Y después le entregaron 600 a través del vicepresidente, el general Antonio Guzmán Blanco. Sí, veo que tú tocaste en la obra los encuentros que tuvo Duarte, ¿verdad?, con su primo hermano, aunque era muy jovencito, ¿verdad? Sí, Cuando esa es la parte que a mí más me gusta del libro. Sí, está muy bonita. Y veo también en el caso que todos conocemos de la relación que tenía Haití con Venezuela, ¿verdad? Por aquel apoyo que tuvo Alexandre Petion, ¿verdad?, en el 1816 con Simón Bolívar. Y tú tocas ahí esa parte y es muy interesante de ver cómo Duarte,
¿verdad?, en busca de apoyo para la liberación del pueblo dominicano de Haití, hablando incluso de esos temas, haciéndole mención al gobierno de Venezuela, que aunque Haití en ese momento apoyó a Simón Bolívar, pero que ese apoyo no puede traducirse, como tú bien decías en la obra, en la denigración, ¿verdad?, y de la dignidad de un pueblo. Sí. Excelente. Entonces, vamos a hablar del protagonista de tu obra, entonces. Manuel Antonio Díez, un hombre que fue médico cirujano, porque sabemos que después que tú eres médico, para ser cirujano, se necesita de una persona, ¿verdad?, que tenga mucha capacidad intelectual, porque no a todos, ¿verdad?, los médicos le dan esa maestría de cirujano. También ingeniero civil. Después fue director de varios hospitales, comandante militar, nombrado como ingeniero, que esto me llamó mucho la atención, de la obra ferroviaria de Caracas a La Guaira. Sí. O sea, que de la capital a la ciudad donde está el puerto más importante de Venezuela. Sí. O sea, que fue condecorado por el rey de España también. Eso vi, sí, que fue destacada a nivel mundial la obra. O sea, que era un tipo brillante. Sí, sí. Háblanos de esos aportes que él tuvo antes de ser presidente. Bueno, a mí me llamó la atención eso de que una persona sea médico y también ingeniero civil y militar. Yo pensaba que era falso. Y fui al Colegio de Ingenieros de Venezuela y pedí que me mostraran el acta constitutiva y efectivamente está su nombre ahí. Que a mí, por algún problema de edición, no está en el libro, en la primera edición. En los anexos, sí. Pero en el que yo escribí en inglés sí está. Lo puse ahí y pues ya no puedo decir que no, porque hay un documento histórico que avalaba eso, de que Manuel Antonio Díez fue uno de los fundadores, no fue con una idea de él, pero estuvo allí, o sea que si era ingeniero. Él tuvo profesores en la escuela que fueron de los líderes de la independencia de Venezuela. Sí. Profesores militares, ¿no? y de matemáticas. Él tuvo a Duarte, como decías al principio, que cuando se exilió, las 2 veces que se exilió en Venezuela, se quedaba en su casa, o sea, en la casa de su papá, pero él estaba allí. Por eso yo me puse a pensar y traté de ambientar eso, que eso es lo que es una novela histórica, porque uno se imagina algunas cosas en base a la realidad. Y escribir cómo ese primo, cómo tú te sentirías de saber que viene tu primo de otro país y que es el padre de la patria. Y viene huyendo de una guerra y después regresa de manera triunfal. ¿Qué impacto causa eso en un niño? Y se ve que creo que fue un impacto muy grande que terminó siendo político y hasta presidente después. Así es. Y entonces, al Duarte ser el dominicano más de obra más pura y más grande de la historia, pues me da más orgullo que haya influido de tal manera en otro país, en alguien en otro país. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que la genialidad de Manuel Antonio radica en el control de las emociones. Él era una persona sumamente ecuánime. Es un escritor muy respetado en Venezuela, ya falleció, que escribió de la misma época que fue senador con él. Y escribió sobre Manuel Antonio eso, que era una persona muy afable, de un trato muy fino y rara vez se le veía molesto. Muy bien. Entonces, ¿sabes? Hoy sabemos con el avance de la psicología y todo eso, la importancia de la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional. No se le llamaba así, pero ahora se le llama así. Sí, sabemos que eso es sumamente importante. Entonces, pues eso, el esfuerzo y tesón en el estudio, siempre apegado al trabajo y a la dedicación, fue lo que hizo que él llegara tan lejos. Porque cuando él se le designa, se le hizo el presidente interino, es porque había sido electo otro presidente que estaba fuera del país, que era el general Antonio Guzmán Blanco, y alguien tenía que asumir el gobierno que no fuera a causar una guerra civil. Y la persona que tenía el temperamento adecuado era él. Y él era en ese momento como el presidente del Senado, que tenía otro nombre, pero era la cabeza del Senado. Exactamente. Y de esa manera asumió la presidencia de manera interina 2 veces. Esa fue la primera, que fue la más prolongada, pero después lo volvió a hacer. Y siempre pues se mantuvo así. Y también me llamó mucho la atención que es una persona que nació en 1838 y murió en 1914, es decir, en el principio de la Guerra Mundial. Es decir, que vio el mundo cambiar de una forma muy grande. ¿Sabes? Sí. Tantas colonias, allá tantas repúblicas independientes. Cuando era niño no había luz.
eléctrica Ujú. y ya al final de su vida había luz, o sea, unos cambios muy Sí, grandes sí, sí. y él se dedicó a escribir. Por eso creo que es una persona de la quien hay que aprender y por eso puse algunos de sus artículos para en En los anexos. Sí. Excelente. Sí, porque entonces él fue presidente interino, así como tú bien indicas. Fue electo senador de uno de los estados de Venezuela, el estado de Falcón. Sí, por Falcón. Y fue electo porque no existía la figura del vicepresidente y por eso asumió la presidencia de la Del República Senado, como ¿sabes? primer consejero, Primer ¿verdad? consejero, sí. Correcto. Entonces después eligen al otro señor, se me va el nombre. Guzmán Blanco. Guzmán Blanco, Guzmán Blanco. como presidente, pero él estando en Francia. Está en Francia. O sea, lo eligen presidente y Es que era el líder de Venezuela. y en ausencia de él, él vuelve a ejercer la presidencia interina. ¿Cómo tú entiendes que pudo haber impactado, que tú también lo tocas en la obra, el hecho de que Duarte muere fuera de la República Dominicana, muere allá en Venezuela, y no se destacó, ¿verdad?, en su primer velatorio, en su primer entierro, que era el padre de la patria de otra nación y fue enterrado así como un simple común de Venezuela? ¿Cómo tú crees que impactó eso en él? En él, bueno, grandemente, porque fíjate que en el libro él estuvo presente posteriormente en la exhumación, cuando el gobierno de Santo Domingo, de la alcaldía de Santo Domingo, envía a dos regidores, precisamente, al regidor y a un alcalde, dos regidores, Sí. para repatriar el cuerpo de Duarte. Ujú. Él estuvo allí porque era médico y era familiar. Y todo eso le causó un gran impacto porque los que están en la actividad política, o estamos, Sí. pues uno sabe que a veces la misma gente que te apoya después te ignora y la gente que te aplaude después te señala. Ujú. Y pues entonces eso lo llevó, creo que le trabajó mucho esa parte de la inteligencia emocional y de ejercer siempre el gobierno pensando en que iba a salir del gobierno, que es una cosa a destiempo para ese momento. Sí. Pero él lo hizo, pasó por el Estado y después siguió en su vida privada como médico y como escritor y tranquilo. No vamos a hacer una guerra para destruir el país para llegar al poder otra vez. Sí. Así que yo creo que esa fue la mayor enseñanza, porque sabiendo la historia de su primo, todo lo que hizo y su familia, porque Así su es. papá, o sea, Mariano, que cuando vino a la restauración con Duarte, lo designaron gobernador militar de Baní. Y tú sabes que si tú eres general, tú eres el que paga. Sí, Eres así el líder es. de esa gente. O sea, su familia, todo lo que su familia dio por la independencia dominicana y después de la manera en que se le agradeció. Sí, no, imagínate, yo me imagino sí que debió ser un trauma, pero que qué valiente fue, porque a sabienda de todo lo que había pasado en el pasado, por su padre, su tío y toda su familia, de que después de Duarte haber sido el libertador de la República Dominicana, fue exiliado y declarado Que traidor a la patria. Por el que fue traidor de verdad. Sí, sí. ¿Cómo era que le decía a Santana? Orcopolitan. Hijo del infierno. Hijo del infierno. Sí. Así Palabra moderna sería hijo del diablo. Así era que Duarte se refería a Pedro Santana y todavía tenemos a ese señor en el altar en el Panteón de la Patria. Algunos mocanos estamos recogiendo firmas para ver si sacamos. Bueno, desde el de ahí. Instituto Duartiano siempre se ha estado Bueno, alzando la voz en ese sentido. Moca está buscando firmas para eso, pero bien. Los Mocas son muy patriotas, ¿no? Claro. Bueno, y a tu parecer, ¿cuáles fueron las principales luces del gobierno de Antonio Díez? Yo creo que lo más importante de todo fue evitar una guerra civil, porque había una facción que no es lo mismo que un partido, que no quería el retorno del general Guzmán Blanco. Pero Guzmán había ganado las elecciones y tenía sus partidarios. Sí. Entonces, inmediatamente él asume la presidencia, empezaron los enemigos de Guzmán Blanco a azuzar a Manuel Antonio para que no entregara la presidencia. Pues ya tú la tienes, ¿para qué tú se la vas a dar? Y él no está aquí, nada más no lo deja entrar al país. Que esa fue otra grandeza de él Cada también. presidente él dijo negativo. Sí. Aquí hay un hilo, constitucional. Sí. El general fue que ganó. Y a usted lo que le toca es esperar las próximas elecciones
Entonces, el mayor logro de él para Venezuela fue haber mantenido la paz. Que la paz solamente uno la valora cuando la pierde, lamentablemente. Pero sin paz no hay nada, porque tú no puedes abrir un negocio, tú no puedes mandar a tu hijo a la escuela, tú no puedes hacer nada sin paz. No hay manera. Y lo otro, pues, que no creo que haya tenido gran impacto posteriormente, el asunto de cómo él manejó los fondos de manera súper pulcra, porque en esa época eso como que no importaba mucho ni se usaba tanto. Sí. Pero él lo hizo así. Sí, sí. Y pues cuando él salió de su carrera política, pues siguió tranquilo. Algo que le impactó mucho a él fue la muerte de su hijo, que se llamaba Manuel Antonio también. No pude encontrar la causa de muerte de su hijo, pero sí sé que le causó una depresión que duró como 4 años, que no escribía ni nada. Y lo sé porque hay una carta escrita por él, que está en los anexos también, dirigida al presidente de la Academia de Historia, que le estaba preguntando por su salud y todo eso, y está ahí incluso firmada. Y ahí él expresa eso, y uno que tiene hijos, uno puede sensibilizarse por eso. Así es. Porque además sus 2 hijas, aunque eso él no lo sabe, porque él tuvo 2 hijas que murieron después de él, pero sus 2 hijas no tuvieron descendencia. O sea que ese lado de la familia quedó allí, correcto. Sí, bueno. No, y es lamentable nosotros ver a una familia con tantas capacidades, ¿verdad?, que tuvo que abandonar la República Dominicana y tener que irse a otro país. Qué bueno que allí también hicieron sus aportes, pero nosotros necesitábamos, ¿verdad? Aquí. Sí, si hubiese sido aquí, quizás hubiese sido presidente por más periodos, quizás hubiese tenido una descendencia más amplia, hubiésemos disfrutado, ¿verdad?, de esa capacidad, porque realmente el Manuel Antonio Díez era un genio. Él era un genio, era un tipo que era un profesional militar, y esa inteligencia emocional que se requería tanto en esos momentos. Porque, por ejemplo, también veo en la obra que tú destacas que en su gestión presidencial lo que fue también la libertad de prensa, que era también un tema difícil. En eso todavía ahora hay sus controversias. Ya hemos superado mucho, pero en esos tiempos era difícil. Sí, no, o sea, tener una persona cárcel con esa visión de país es muy importante y es muy interesante. Bueno, ¿qué te toca a ti ahora? ¿Estás escribiendo? Sí, ahora todavía estoy leyendo sobre Gregorio Luperón. Okay. General, diplomático, escritor también, escribió una autobiografía, que debo decir que estuve buscándola, escribí libros sobre él y no encontré en Puerto Plata, pero lo encontré en la Academia de Historia, que está en la capital. Sí. Un libro, una autobiografía de él y otra biografía que escribió Manuel Rodríguez Objío, que fue secretario fue su secretario. Y secretario de Duarte también. Sí, también de Duarte. Y fue canciller, un tipo también genial de esa época. Correcto. Pero me parece que Luperón también tiene mucho que aportar a la juventud dominicana, al dominicano en general, pero yo digo en la juventud porque son los que se están formando y usualmente tienden a cambiar, a querer modificar su conducta un poquito más. Así es. Porque Luperón hasta ahora lo que se ha difundido, porque no es que no se conozca, las cosas están escritas, pero están como en un sector muy reducido. Pero las cosas de Luperón hay que difundirlas más, porque fíjate que Luperón era un joven muy pobre, como la mayoría del país en esa época, hasta hace 10 años. Él estudiaba cuando podía. Sí. Y después cuando empezó a trabajar en la hacienda de Pedro Duboc, aquí en Jamao al norte, los bocanos a veces hemos querido robárnoslo. Eso me han dicho. Pero él se puso a estudiar de manera autodidacta. Correcto. Le pedía los libros prestados a él. Sí. Y es algo que también se puede hacer ahora. Yo, por ejemplo, soy autodidacta. Sí. Y tú ves a veces a los muchachos de uno en el barrio, en la esquina, y dicen que están mal. Sí. Y bueno, pero si tú coges un libro, seguro tú vas a encontrar una solución de algo que tú necesitas. Sí. Pero no hay eso. Entonces, por eso a mí me gustan esas figuras. Sí. Porque son ejemplos a seguir. Sí. Y eso es lo que yo he hecho también. Lo que los líderes de la historia que yo admiro, lo que he hecho es leer su vida y después copio lo que ellos hicieron, obviamente en la actualidad, con lo que se pueda. Sí. Pero generalmente todos eran personas muy determinadas, con disciplina, que se autoeducaron y no dudaban de su capacidad. Y que la edad no era un impedimento porque eran jóvenes. Pero era un veinteañero, líder de la restauración. Sí, y no tenían internet.
Sí, no había internet, menos facilidades. Tenían más difícil, exactamente. Sí, bueno, yo quiero públicamente felicitarte porque realmente a nosotros nos ha tocado una generación, y yo digo, y te invito a ti también, que una generación que no está escribiendo. Y ahora con el asunto de la inteligencia artificial, donde ya incluso las tareas ves que se desarrollan, el poder que tiene un joven de criticar algo se está perdiendo. Porque ya, por ejemplo, tú le dices a la inteligencia artificial que está en un resumen, te lo hace de cualquier tema. Y se está usando mucho. Es una buena herramienta, pero hay que saber utilizarla. Y yo quiero felicitarte y te invito, así como lo estamos haciendo nosotros, a escribir lo que estaba sucediendo ahora en nuestro país y lo que ha sucedido hace poco tiempo. Porque yo digo, la historia que está aconteciendo en estos momentos no se está escribiendo. Entonces nosotros que nos gusta, ¿verdad?, que tenemos esa vocación de escribir y de conocer los eventos históricos y los eventos políticos, ¿verdad?, que tienen grandes transformaciones en los países, en nosotros, en la República Dominicana, bueno, que lo escribamos para que de primera mano las próximas generaciones puedan tener las informaciones, ¿verdad? Entonces nosotros lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa. Yo quiero decirte que jóvenes como tú hacen falta, hacen mucha falta. Nosotros entendemos que debemos aportar en el granito de arena, en el pedestal que estamos. Porque quizás mucha gente piensa, bueno, pero yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedes mandar un mensaje. Esos jóvenes, porque la República Dominicana, la soberanía que tenemos se la debemos a la juventud. Sánchez también no tenía 30 años cuando se declaró la independencia, Luperón, y así podemos hacer una lista larga de los jóvenes que han protagonizado los hechos más importantes de la República Dominicana. Y entonces la juventud tiene el poder de cambiar su sociedad. Tú sabes que, déjame decirte algo antes de que terminemos. Yo tengo en el bolsillo siempre mucha moneda de 10. Yo siempre ando con menudo para doblar a todo el mundo. Los jóvenes que me dicen que no pueden cambiar el mundo, tú puedes cambiar tu barrio. ¿O no? Porque toda esa basura que tú tiraste en el piso, si no la hubiese tirado, estuviera limpio, ¿verdad? Sí. Y Mark Zuckerberg no cambió el mundo con Facebook. Sí. Pero no te pongas metas tan altas, redúcete a tu... Sí. Y la junta de vecinos de tu está funciona. Sí, no. Sí. Y tú eres mejor que ellos porque tú la criticas, ¿verdad? Sí. Hazte presidente y arregla el barrio tú. Así es. Y así. Y si la mayoría lo hacemos, no la mayoría, un gran número, entonces mejora el país, porque el país es la sumatoria de todos nosotros. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. Coge esa moneda de 10 ahí. No, la voy a tener ahí. E inclusive, el hecho de tú tener una familia y tratar de educarla y dársela a la sociedad como entes de bien, y tú también, eso es un aporte. Sí, que hay muchos muchachos sin papá hoy en día. Exactamente. Es decir, sin cumplir su responsabilidad. Bueno, señores, agradecerte la invitación. Bueno, y veo que tú me trajiste un regalo. Me traje un regalo aquí de unos libros, como tú eres un patriota famoso. No, patriota, no famoso. Más literatura mucho de eso. Sí, te agradezco. Mira, y aquí está el libro de Santiago. El libro sí, yo creo que este nuevo vamos a dárselo a Santiago porque ya el que él me prestó, ¿verdad? Está muy rayado. Y además este yo lo necesito más, Santiago, porque tendría que volver a repasarlo. Mejor te tocó uno nuevo. Bueno, muchas gracias. Tengo ya, ¿verdad?, material para el fin de semana. Excelente. Sí, para pasármela tranquilito en la casa. Señores, primero darte las gracias. Bueno, gracias a ti nuevamente. A nuestro programa y a ustedes, ¿verdad?, televidentes, gracias por hasta este momento mantenerse en sintonía con nosotros. Gracias y hasta otra entrega de su programa El Poder de Saber.